vamos a hablar de mercados financieros, del escenario económico al que se enfrentan los mercados, a los que os enfrentáis vosotros como asesores financieros en el día a día. Para ello le voy a pedir que vaya subiendo Daniel Lacalle, economista. Daniel, por favor. La verdad es que esta semana estamos todos bastante pendientes de lo que puedan decir, de lo que puedan hacer los bancos centrales. Tenemos, hoy mismo arranca reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, tenemos también a los principales banqueros reunidos en Sintra y a los mercados, yo no sé si excesivamente dependientes, súbete Daniel, de los bancos centrales, y no sé si esa dependencia es buena o es mala, qué de bueno y qué de malo trae a los mercados y también a la economía real. Muchas gracias. Porque sé que eres muy crítico. Bueno, no, muy crítico no. Bueno, un poquito, un poquito ¿no? crítico. Si no somos críticos, Bueno, a ver cómo nos entretenemos, ¿no? Claro, no, pero yo sí que te he oído en alguna ocasión que al final tanta dependencia de los bancos centrales, sobre todo aquí en Europa, ha hecho que los gobiernos se relajen y no hagan caso, es poco, ya, Relajarse que es se poco. crucen de brazos y no hagan esas reformas estructurales de las que viene hablando Mario Draghi desde hace ni se sabe cuándo. Claro que sí. Imaginaos por un momento que vosotros día 1 de enero decidís que vais a first year resolutions, vais a reducir peso, vais a poneros fuertes y llegáis al gimnasio. Llegáis al gimnasio, os apuntáis al gimnasio, pagáis y os encontráis una enorme mesa llena de donuts, de pasteles y de tartas, ¿no? Con un cartel pequeñito que pone coma con moderación. Muy pequeñito. Bueno, da igual, como si es grande. Con todo respeto, te vas a poner como el Kiko, ¿no? Eso es la política monetaria mal llamada expansiva. Es decir, claro, Mario Draghi dice, los gobiernos tienen que hacer reformas estructurales. Y el gobierno dice, pero si nos estamos financiando en Eslovaquia, nos estamos financiando al 0,5% a 10 años. ¿Qué reformas estructurales, no? Y cuando das la sensación de que el dinero es gratis, la gente piensa que el dinero es gratis. ¿Cómo no va a pensar que el dinero es gratis cuando tú lo que estás introduciendo en la mente de los ciudadanos es que el dinero es gratis y que ¿por qué va a ser un problema de dinero? Entonces, ¿crees que el Banco Central Europeo debería dar marcha atrás? Primero tenemos que entender qué es lo que se consigue con los tipos negativos, ¿no? ¿Y qué es lo que se busca con los tipos negativos? Bueno, se busca, entiendo yo, frenar la desaceleración económica. No sé si se va a conseguir. Ahora tú piensa por un momento que tú tienes un negocio, como tú tienes o como tengo yo. Tenemos un negocio, cualquiera de vosotros, y tenemos un negocio que no es rentable, que es inviable con los tipos de interés al 1%, pero que es perfectamente viable con los tipos de interés al 0,5%. ¿Qué tipo de negocio es eso? Una bomba de relojería, ¿de acuerdo? Entonces, lo que no nos damos cuenta con la relajación de los tipos de interés es precisamente que lo que tú estás haciendo es generar una distorsión en el precio del dinero que el ciudadano medio, que es mucho menos tonto de lo que pensamos, ve perfectamente que no tiene ninguna relación con el riesgo que percibe en la economía. O sea, tú ahora mismo, el otro día me preconcedieron un crédito, ¿no? Me llaman por teléfono, una llamada de estas que no esperas, y me preconcedieron un crédito. Señor Lacalle, le hemos preconcedido un crédito. ¿Qué me dijiste? Sí. Le hemos preconcedido un crédito. ¿Cuánto? No quiero decir la cantidad porque es obscena. ¿Ah, sí? ¿Y eso? ¿Para qué? Dice, para lo que usted quiera. ¿Para lo que usted quiera? ¿Para lo que yo quiera? O sea, que nos vamos todos los que estamos aquí de esta noche de fango y para eso me da usted un crédito. Sí, porque unas condiciones estupendas, bla, 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 bla. ¿Entendéis? ¿Qué es una burbuja? ¿No? ¿Quién de vosotros, muy sencillo, alzad la mano, ¿quién de vosotros compraría bonos de Latvia a 10 años al 0,4% de rentabilidad si el Banco Central Europeo no estuviese inyectando liquidez como un loco? Exacto. ¿Eso es una burbuja? Eso es una burbuja. La inexistencia de la demanda en el mercado secundario de un activo que parece aparentemente atractivo. ¿Y cómo salimos de aquí? No salimos de aquí. Eso es lo que nos... No es una broma. El ejemplo lo tenéis en Japón. En 1989, Japón tomó exactamente la misma decisión que nosotros hemos tomado, no es ningún problema. Y la decisión es que no duela, ¿de acuerdo? Cuando tú entras en periodos de exceso, tienes dos oportunidades, que es lo que hablábamos antes de lo que haces el 1 de enero cuando intentas adelgazar o intentas ponerte más fuerte o intentas ponerte más guapo, ¿no? Que no duela.
Y si dices, hombre, es que esto de hacer ejercicio es horroroso, yo boxeo, estoy hecho polvo hoy, clase, A mí lo de sudar no va conmigo. horroroso, sudas, trabajo y tal, hecho polvo, unas agujetas que no te puedes ni bajar de ahí, tal, tremendo. O te compras un espejo de esos que adelgazan. Un espejo de esos que adelgazan. Eso es la política monetaria. ¿Y por qué no sales de ello? Porque el incentivo que tiene, tú lo acabas de decir, el incentivo que tienen los estados a hacer esas reformas estructurales es inexistente. Tú imagínate que eres el presidente de cualquier gobierno de la eurozona y que te encuentras la producción industrial cayendo, las ventas de coche de esta mañana pobrísimas, cayendo un 7% en España, etcétera, etcétera, tal cual, no sé qué, no sé cuántos. Y de camino al Parlamento, mientras tienes que dar explicaciones por qué el déficit está subiendo, por qué está aumentando la deuda, etcétera, etcétera, piensas, anda, que si hubiese una inflación del 10%. La inflación, el impuesto de los pobres. Claro, lo que intentas a toda costa es crear inflación. ¿Qué es lo que pasa? Que no creas la inflación, no es que no haya inflación. No sé quién de vosotros ha salido alguna vez del supermercado diciendo no lo puedo tolerar, la carne ha bajado. O que se ha ido de una... Yo el otro día eché gasolina y salí y digo, no lo puedo tolerar, ha bajado la gasolina. No lo ha dicho nadie, ningún consumidor, nunca. La búsqueda de la inflación no es nada más que pasarle las ineficiencias del sector público al sector privado. Entonces, la búsqueda de la inflación no ocurre cuando tú tienes una política en la que bajando de manera expresa los tipos de interés y aumentando monstruosamente la liquidez, que es lo que hace cualquiera de vuestros socios o de vuestros asesorados, bancos, etcétera. Imagínate que tú tienes un negocio, no como el tuyo, que va estupendamente, o como el mío, que va estupendamente bien, sino imagínate que tienes un negocio que no va bien, ¿vale? Y vas al banco y le dices, aquí están las llaves. ¿Qué te dice el banco? Que no quiere las llaves. Susana, Siéntate. siéntate, que vamos a refinanciar esto como sea. Claro, el 80% de la inversión, de la formación bruta de capital de la eurozona es reciclaje de capital. Es decir, es intercambio de cromos, ¿no? La refinanciación de los préstamos, ¿os acordáis de los préstamos de difícil cobro, ¿no? La refinanciación de los préstamos de difícil cobro a tipos absolutamente desproporcionados es parte del problema. Eso es zombificar la economía, para que no duela. Pero que no duela también tiene un efecto colateral, que es el estancamiento. Claro, nos dicen, hombre, todos los años, el 1 de enero, escuchamos de los analistas de consenso, como no puede ser de otra manera, que este año crecimiento robusto en mercados emergentes, todo va muy bien, no sé qué, bla, 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 bla. Y todos los años, el 31 de diciembre, revisiones a la baja del crecimiento económico, etcétera, etcétera. Lo que se está haciendo es zombificar la economía. Por lo tanto, como inversor, tú tienes que ser consciente, uno, de que si te pones en el modo de pensar esto va a ser una debacle tipo 2008, no va a pasar. Porque cuando tú permites que Eslovaquia se financie más barato, ajustado por el dólar y por la inflación, que Estados Unidos, cuando tú permites, con todo mi cariño a Eslovaquia, país maravilloso, pero que no, vale, o España, vamos, no quiero aquí todo el mundo poniéndose la medalla de las primas de riesgo, cuando tú permites que un país como Italia, que dicen que es un desastre total, un desastre absoluto, guerra entre el gobierno italiano y el Banco Central Europeo, Bruselas durísimo con Italia, ¿no? Y van y te lanzan una moneda paralela, el minibot, con dos narices, y se financian al 2%. ¿Tú te imaginas si eres Salvini, una persona muy agradable, una de las personas más divertidas que conoceríais en vuestra vida, lo que estás pensando, a por ello, claro. Entonces, Bueno, te voy a dejar... ¿me dejas a mí? Sí, te voy a dejar solo, ante el peligro, porque es apasionante, Un ménage à deux, pero no. No, tú, es que mi capacidad no es de... una cuestión de preguntar, lo malo son las respuestas. Por lo tanto, tenemos dos partes, tenemos esa posición absolutamente evidente que estamos disfrazando de una manera muy agresiva el riesgo, ¿no? Fijaos que ahora mismo estamos hablando de qué va a hacer la Reserva Federal, ¿no? Yo hace, año y medio, año y medio conocí a Jerome Powell, ¿no? Y cuando conocí a Jerome Powell me dijo,
estaba muy orgulloso de que él nunca había invertido en los mercados de renta variable. Y, entre otras cosas, era bien consciente de que la política monetaria de la Reserva Federal estaba inflando de manera absolutamente desproporcionada los activos de riesgo. Él fue el que, entre otras cosas, empezó la conversación diciendo que el mayor comprador de renta variable de Estados Unidos son las propias empresas, ¿no? Y cómo la compran y cómo recompran acciones, fundamentalmente endeudándose. ¿Y por qué se endeudan para comprar acciones? Porque es, con respecto a su coste de capital, una mejor decisión de inversión que hacer una inversión de capital o una inversión en formación bruta de inversión productiva. Claro que tiene toda la lógica. Entonces, era perfectamente consciente de eso. Fíjate, solamente con una bajada de los activos de riesgo entre octubre y diciembre, de nada, con todos mis respetos, después de una década de expansión de los activos de riesgo, el cambio de chip ha sido absoluto. Ya, fijaos que en octubre el consenso de analistas que miran las decisiones de la Reserva Federal esperaban entre 2 y 3 subidas de tipos para este año, ¿de acuerdo? Ahora hay un 96% de probabilidad de que se bajen los tipos en julio, ¿no? ¿Y por qué se tienen que bajar los tipos en una economía que crece al 3%, que tiene un 3,6% de desempleo y un 2% de inflación subyacente? No tiene ninguna lógica, ¿no? Si yo os digo que mi economía va estupendamente, el desempleo va estupendamente y la inflación va en línea con mis expectativas y digo que tengo que bajar los tipos de interés, no concuerda con la percepción del inversor. Y el inversor, en ese entorno, claro, resulta que ¿a qué le achaca su percepción de incertidumbre? ¿No? ¿Escucháis esto? Esto lo vais a decir todos mucho en vuestras reuniones, ¿no? Es que hay un entorno de incertidumbre. ¿Entorno de incertidumbre? Ninguno. Ningún entorno de incertidumbre. Como decía un amigo mío, decía, a mí no me preocupa la incertidumbre, a mí me preocupa la certidumbre. ¿De acuerdo? La incertidumbre, con esa vivimos todos, ¿no? Yo empecé a trabajar con la guerra de Irán. Anda que si había incertidumbre en aquella época. Entonces, incertidumbre ninguna, no está pasando absolutamente nada. La guerra comercial. ¿Qué guerra comercial? ¿No? Guerra comercial llevamos desde el año 2001, en el que George W. Bush empezó a poner aranceles al aluminio. Desde que Obama le ponía aranceles a los paneles solares chinos. Llevamos en guerra comercial desde el año 2001. Entonces, lo más importante es entender, es no caer en los errores de ponerle excusas a lo que nos genera esa incertidumbre. ¿Qué es lo que nos genera la incertidumbre? Que el precio del dinero y la cantidad de dinero no concuerdan con nuestra percepción macroeconómica y microeconómica de cómo está yendo la economía. Esto, los que sois todos asesores financieros tendréis clientes que os dirán España va fatal, esto es un desastre, esto es horroroso, no lo puedo soportar, nos vamos al hoyo, ¿hay que comprar bancos? Eso lo oís todos los días, ¿no? ¿Qué le parece el Santander? ¿Qué le parece el BBV? Estupendo, ¿no? Claro, no nos concuerda el precio y la cantidad del dinero con la percepción macroeconómica y microeconómica. Y lo que tenemos que hacer es vivir con esa certidumbre. La certidumbre de la represión financiera. ¿Qué es la represión financiera? La represión financiera es un término que inventaron dos economistas maravillosos, Ken Rogoff y Carmen Reinhardt, que tienen un libro que os recomiendo a todos, que se llama Esta vez es diferente, ¿no? Esta vez es diferente se llama el libro. ¿Por qué? Porque siempre vosotros escucháis esto constantemente en los medios de comunicación. Se van a imponer tipos de interés negativos, ¿no? Que han sido un fracaso en todos los países nórdicos en los que se implementaron. ¿Pero por qué se van a imponer? Porque esta vez es diferente. Se va a hacer en China lo mismo que se hizo en Japón, pero en China va a funcionar. ¿Por qué? Porque esta vez es diferente. Y el libro maravilloso se llama Esta vez es diferente porque nunca es diferente. Porque siempre el resultado es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ser conscientes, primero, de que el riesgo que se generó en la crisis del año 2008, ¿de acuerdo? Lo que ha pasado es que se ha trasladado la toma de riesgo excesivo de los sectores privados a los bancos centrales. Es decir, estamos pasando el riesgo de un sitio a otro, ¿no? Fijaos,
El Banco Central Europeo, lo que más ha comprado de bonos corporativos en la eurozona, de bonos corporativos, sabéis que además de bonos soberanos compra bonos corporativos, ¿sabe lo que han sido? Compañías de automóviles alemanas, ¿de acuerdo? Y dirás, oye, ¿para qué? ¿No? ¿No se supone que tiene que comprar activos de bajo riesgo que están con un precio desproporcionadamente alto para estabilizar los precios y mantener el crecimiento económico? ¿Y por qué compras bonos de compañías semiestatales como EDF, la francesa, o de activos que nunca han tenido problemas para financiarse ni en el pico de la crisis? Estas empresas se financiaban a 150 puntos por encima de mid-swaps, ¿no? ¿Por qué lo haces? Para hacer mucho más caro el activo de menor riesgo e incentivar al inversor, primero, a no ahorrar y segundo, a invertir en los activos de mayor riesgo, eso que nosotros llamamos la búsqueda del yield, la búsqueda de la rentabilidad, que hace que un japonés, al encontrarse que su bono no le da ningún tipo de rentabilidad, dice, bono a 10 años de Grecia al 1,5%, qué gran oportunidad, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que ese periodo de represión financiera que empezó de manera mucho más agresiva en el año 2008, pero que se retrotrae al año 2001 cuando se bajan los tipos de interés de manera agresiva, lo que genera son ineficiencias dentro de los mercados financieros, ¿no? Y entonces no podemos caer, en la idea de que la única solución es, como todo va mal, pero nos están engañando vía represión financiera, entonces hay que estar en cash. ¿Por qué? Porque la represión financiera lo primero que hace es destruir el valor y el poder adquisitivo del dinero. ¿De acuerdo? Os dicen que no hay inflación, eso de que no hay inflación, o sea, un 1,5% de inflación todos los años, los precios han subido desde el año 99 en Europa más de un 40% los oficiales. No tienes todos los días a gente protestando en Francia porque hace mal tiempo, sino porque los precios y por los costes de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, esa idea de que no hay inflación, primero es una falacia, pero da igual. La realidad es que no puedes estar en monetario porque te está destruyendo rentabilidad constantemente vía política monetaria, ¿no? O sea, ¿qué piensa un banco central cuando tú ahorras? Me gusta. Claro. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es que estar en monetario no tiene ningún sentido. Que pensar que el mundo se va a ir a una crisis como la del año 2008, todos los años, todos los días, yo creo que todos los meses alguien vaticina el colapso. Claro que sí. Claro que sí. Hombre, en algún momento vas a tener razón, en algún momento vas a tener una crisis. Pero cuando el objetivo es que no duela, es muy fácil zombificar la economía y perpetuar los desequilibrios. Lo hemos visto en Japón, pero no solamente lo hemos visto en Japón, lo hemos visto en China, que lleva desde el año 2008 en estímulo tras estímulo, tras estímulo, tras estímulo, aumentando la masa monetaria a doble dígito para crecer cada vez menos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ser conscientes, primero, estar en monetario no es la solución. Tampoco es la solución pensar, bueno, como los bancos centrales van a seguir inyectando liquidez, fiesta, ¿no? El accionista de Tesla, el accionista de Deutsche Bank, sabe perfectamente que eso no funciona tampoco. No por eso, sino porque no puedes ignorar la realidad macroeconómica y la realidad microeconómica de los beneficios empresariales. No lo puedes ignorar. Porque lo que hace la represión financiera no solamente es los activos más seguros, mucho más caros, sino que también nubla nuestra percepción de riesgo y nuestra percepción de oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fijaos, y esto vosotros os ocurrirá con todos vuestros clientes, la tolerancia a la volatilidad es bajísima. Susana sabe que, le conté la anécdota que una vez me llamaron de televisión para hablar sobre el colapso de la bolsa. Y digo, ¿qué ha pasado? No me he enterado de nada, ¿no? Había bajado la bolsa un 2%, un 2%. Nuestra tolerancia a la volatilidad está completamente nublada por la política monetaria y por lo tanto te viene la gente a veces y te dice, ¿por qué ha bajado un 2% ese valor? Pues porque hay más vendedores que compradores. ¿Qué me cuentas? ¿Sabes?
Claro, volatilidades, los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí, los que estáis ahí en los asientos baratos, saludos también, hemos visto volatilidades de verdad, ¿no? Entonces dicen, el retorno de la volatilidad, ¿qué volatilidad? Entonces, nubla nuestra percepción de oportunidad y nubla nuestra visión de riesgo. Por lo tanto, es en realidad una situación en la que tienes que seguir invertido además sabiendo que el mayor comprador de bonos soberanos es el Banco Central de turno, ¿no? Siempre dicen, los chinos van a vender sus bonos de Estados Unidos, pero si el mayor comprador de bonos de Estados Unidos es la Reserva Federal, ¿no? Por un lado tienes al mayor comprador de bonos, que son los bancos centrales, y por otro lado tienes al mayor comprador en Estados Unidos, no en Europa y no en Japón. Bueno, en Japón es el Banco Central, que es de renta variable, que son las empresas, en el caso de Japón es el Banco Central, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que los activos de riesgo sigan estando caros. Pero eso no le genera más confianza al inversor, ¿no? Porque estás notando que hay que todos esos factores no concuerdan con que ves que los beneficios empresariales son mucho peores, con que ves que los datos macroeconómicos son mucho peores. Pero claro, mucho peores no son una enorme recesión, un enorme colapso, etc. Eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. Por lo tanto, lo normal en ese entorno es que la inflación, donde se genere, es donde va el dinero. Claro que hay inflación en los precios, pero donde hay una hiperinflación, esos son los activos de riesgo. ¿En dónde se genera la inflación? En esos activos de riesgo, en el bono de Latvia a 10 años, en el bono de Grecia, en el bono de España, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienes que ser consciente de que estás en una burbuja. ¿Por qué tienes que ser consciente de que estás en una burbuja? Porque cuando tú estás en una burbuja, oye, pues puede haber recorrido, como se dice, ¿no? Puede haber recorrido, pero tienes que ser consciente que no hay demanda secundaria en el marginal. No hay demanda en el mercado secundario a esos precios, ¿no? Si nosotros tuviésemos que pensar en un entorno de tipos normalizados, sinceramente, ¿qué rentabilidad le exigiríamos al bono a 10 años de España, de Italia, de Grecia, de cualquiera de los países de la eurozona, probablemente de Francia también? ¿Qué rentabilidad? Pues a lo mejor el doble, a lo mejor el triple. Tendríamos que empezar a pensar en el doble o el triple de la rentabilidad actual para pensar en oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta en ese sentido? 3 factores. El primero, ¿cuál es la moneda de reserva del mundo? Por mucho que quiera el euro, por mucho que quiera el yuan, por mucho que quiera un gobierno u otro, la moneda de reserva del mundo es el dólar y por lo tanto en entornos en los que la gente percibe incertidumbre, que en realidad solo es certidumbre, lo que hace es sacar activos de monedas arriesgadas en las que la represión financiera sí genera inflación y destrucción absoluta del entorno monetario. Fijaos lo que está ocurriendo con Argentina, fijaos lo que está ocurriendo con Turquía, con la India, la rupia. Y lo que hace es salida de activos de los mercados emergentes, de los países más débiles, a el dólar como moneda refugio. El segundo factor es, por supuesto, lo que es caro se convierte en más caro. Y sobre todo como inversores value, que somos muchos, ¿no? Y lo que consideramos value sigue ahí muerto de asco. Sigue, oh, qué barato está esto, y todos los años igual, qué barato está, y esto no sube ni muerto. Y la razón por la que no sube lo que es barato, ¿vale? Lo que es aparentemente barato, es porque son los primeros perjudicados de la represión financiera. Si tú zombificas la economía, mantienes la sobrecapacidad y perpetúas el sobreendeudamiento, los sectores que más dependen del ciclo y que suelen ser los que son aparentemente más baratos y los sectores que son aparentemente más, digamos, en múltiplos bursátiles más atractivos, son precisamente los sectores que salen más penalizados. Porque tú estás invirtiendo decisivamente, desde el punto de vista de la política monetaria, la percepción de riesgo de los activos aparentemente sólidos. Y esto, ¿por qué?
a los más agresivos. ¿Por qué? Porque es la traslación de riesgo y de capital de los más, del ahorrador. Lo mismo que haces con la represión financiera, trasladas capital del ahorrador al endeudado, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, si nosotros miramos ahora mismo los mercados financieros globales, lo primero que nos encontramos es unos mercados, oye, me están diciendo, hay que ver qué mal está el mercado. Pues, estaba mirando y esta mañana las bolsas han subido un 7, un 10%, los bonos se han apreciado un 20, un 30% y las materias primas que me dicen que se están yendo a la porra, la que peor lo ha hecho, el cobre, un menos 4%. Un menos 4%, el cobre es precisamente la demostración, el cobre es un gran reflejo del entorno macroeconómico, es el reflejo de que nos movemos hacia un entorno de estancamiento. Entonces, ¿dónde tenemos más riesgo? Donde tenemos más riesgo es si pensamos en la parte más agresiva del ciclo, en los activos más expuestos al ciclo, en los activos expuestos a que suban los tipos de interés, porque los tipos de interés, mis queridos amigos, no van a subir. O por lo menos no van a subir a corto plazo, no a corto plazo. Y cuando digo corto plazo es pues, bastante más largo plazo de lo que uno tendría que pensar. Los tipos de interés es muy difícil que suban. ¿Por qué? Porque los bancos centrales continúan pensando que el problema, la razón por la que vosotros no consumís, la razón por la que vosotros no invertís y la razón por la que las empresas no invierten más es por una cuestión de precio de dinero y están equivocados. O sea, las empresas no están invirtiendo menos de lo que necesitan y los consumidores no están consumiendo menos de lo que necesitan. Están consumiendo menos de lo que pone en la hoja de Excel del planificador central, que necesita que todo eso suba a niveles de burbuja para reducir los desequilibrios de los estados. Entonces, uno, los tipos de interés no van a bajar a corto plazo. Dos, no van a subir, perdón, no van a subir a corto plazo. Dos, los sectores de renta de posición van a seguir siendo los pagafantas de la recuperación mal llamada. Todo sector de renta de posición que vosotros veáis, todo sector que veáis que tiene activos cautivos, ese para mí, vía fiscal o vía monetaria. Tercero, desde el punto de vista de activos monetarios también, no podemos caer en la trampa de creer que se va a crear presión inflacionista. Si en Estados Unidos con un 3,6% de desempleo, con los salarios subiendo un 2% y la economía creciendo al 3%, las expectativas de inflación han bajado del 2,4 al 2, de verdad lo último que deberíamos apostar es a que la inflación oficial suba. Y la razón es porque estamos zombificando y perpetuando la sobrecapacidad. Entonces, todo eso no es negativo. No es negativo, todo eso es simplemente lo que todos estáis percibiendo todos los días. Y pensar que va a cambiar dentro de 6 meses simplemente nos lleva a veces a cometer errores, ¿no? Yo cometo errores todos los días, al menos 3 veces. Pero cometer errores y echarle la culpa a otra cosa, ¿no? El otro día me decía uno, oh, es que fíjate, una empresa de retail británica caía un 27% en bolsa, estaba yo en la televisión allí y de repente estaba cayendo un 27% en bolsa. Y dice, no, es por el Brexit. ¿Qué cojones va a ser por el Brexit? ¿Qué va a ser por el Brexit? Es porque vas desde mi casa hasta Leicester Square, tienda de ropa, 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 tienda de ropa. Oh, es que hemos vendido menos ropa, no me fastidies. El mundo, esto es como, yo siempre digo que el problema de la política de demanda es que si tú pones una zapatería al lado de 7 zapaterías y quiebras, le echas la culpa a la falta de pies. Y es eso lo que estamos haciendo, claro. Dices, oye, es que hay que ver qué mal le está yendo a Primark o qué mal le está yendo a esta empresa. No, no es que le esté yendo mal, es que hay 750 iguales que están haciendo exactamente lo mismo y que encima se financian al 0%. Por lo tanto, no esperemos grandes aumentos de la inflación, no esperemos grandes aumentos de los activos mucho más cíclicos, pero tampoco esperemos que nos van a dar la fantástica oportunidad de una corrección agresiva que ponga los activos que nosotros consideramos caros baratos. Porque no va a ocurrir.
o por lo menos van a hacer todo lo posible porque no ocurra. Por supuesto que hay volatilidad, pero si consideramos volatilidad lo de octubre, pues tenemos un problema con la realidad, con la estadística y con las matemáticas. Por lo tanto, mi mensaje es realmente, uno, no caigamos en la trampa de creernos que la razón por la que las cosas funcionan o no funcionan es por el tuit del pobre presidente de los Estados Unidos, que no tiene la culpa de nada, y que se le echa la culpa de todo se le echa la culpa. Estaba yo en Turquía, te lo juro, caen la venta de casas en Turquía un 31% porque el aumento de la masa monetaria del Banco Central de Turquía es del 25%, ¿sabes? Del libro, ¿de acuerdo? ¿Y a quién le echan la culpa en la televisión? A Trump, ¿eh? Claro, la culpa es de Trump, ¿no? Entonces, cuidado con los chivos expiatorios, ¿no? Decía mi querido Carlos Rodríguez Brown que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Cuidado con echarle la culpa al Brexit, echarle la culpa a Trump, echarle la culpa a la guerra comercial, porque la desaceleración de China no viene de la guerra comercial, la desaceleración de China viene desde el año 2008. La desaceleración de la eurozona no viene por la guerra comercial, sino por perpetuar los desequilibrios, sino por mantener vía política monetaria unos desequilibrios monstruosos que lo que es una mala asignación de capital de los sectores a los sectores de baja productividad desde los sectores de alta productividad. Entonces me decía Susana, ya termino, es normal que me lo dice, ¿qué? Que diga algo del Brexit. Que el Brexit es el mayor non-event que te puedas imaginar. El Brexit es un cuento chino. Yo vivo en Inglaterra, como sabéis, ¿no? O sea, si vosotros veis la televisión aquí, parece que en Inglaterra, no sé, la gente está pidiendo por las calles, ¿no? El paro está a mínimos de 75 años, los salarios están subiendo, no hay ningún problema, no está pasando absolutamente nada con el Brexit. Aquí, en la Unión Europea, tampoco está pasando nada con el Brexit, pero es que hay una cosa muy evidente. ¿Qué va a pasar con el Brexit? Pues que irán prolongando, y la situación es muy sencilla. La Unión Europea, cada uno de sus países, 27 países, tienen un enorme superávit comercial, es decir, venden muchos más productos al Reino Unido de los que compran del Reino Unido, ¿vale? Por lo tanto, por ahí el Reino Unido tiene un as en la manga, pero el Reino Unido tiene un enorme superávit comercial en servicios con la Unión Europea. Por lo tanto, ahí tiene un as en la manga la Unión Europea y están condenados a entenderse. ¿Qué es lo que ocurrirá? En mi opinión, yo creo que igual que hay un acuerdo con Noruega, un acuerdo con Canadá, un acuerdo con... el otro día me hablaban de los enormes peligros del Brexit. Se van a ir todas las empresas, se van a quedar sin comida, decían, se van a quedar sin comida, te lo juro. Está todo el mundo gordísimo. Tampoco pasaría nada. Pero resulta que entonces saqué la lista de peligros del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Suiza, de hace 30 y tantos años, ¿de acuerdo? Y entonces resulta que se decía lo mismo. Nestlé se va a ir de Suiza, las empresas suizas van a dejar de estar, los bancos suizos van a quedarse sin dinero, los suizos, fijaos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se llegará? Se llegará a un acuerdo británico. Hay un acuerdo noruego porque se llegó a un acuerdo con Noruega, para Noruega. Hay un acuerdo con Canadá porque se llegó a un acuerdo con Canadá. Y habrá un acuerdo, en mi opinión. Ahora, por supuesto, en el camino, entretenimiento, mucho. Sobre todo con mi buen amigo Boris, que va a ganar de calle las elecciones al Partido Conservador. Y, por lo tanto, bueno, yo lo que plantearía, desde luego, como inversores es, uno, sigamos buscando las oportunidades sabiendo en dónde estamos, en ese periodo de represión financiera, que la represión financiera nunca va a menos, acordaos de los assignats en Francia, en la Revolución Francesa, siempre va a más. Que ya tienes mucha gente hablando de tipos nominales negativos como la panacea para salir del problema. Y por lo tanto, mantengamos nuestra exposición de acuerdo a esas cosas, sabiendo que mientras tanto estamos zombificando la economía. Muchísimas gracias, muchas gracias. Ahora, cuando hablabas de esta vez es diferente, ¿no? Es el libro. Esta vez, this time is different. Pues estaba recordando
porque ¿cuántas veces he dicho yo esta vez es diferente? Claro. Por ejemplo, cuando el Brexit, cuando Fukushima, cuando las .com estallaron y pensamos, esta vez es diferente y esto se va al carete. Igual que el otro día cuando ya se metió en la guerra comercial, la guerra tecnológica, Huawei, dijimos, buf, esto se va al carete, es el fin del mundo. Y bueno, no, aquí estamos, ¿no? Claro, es que el mundo no se acaba, el mundo no se acaba y de hecho lo que te vas a encontrar es que la burbuja de los .com es la razón por la que ahora, yo me acuerdo cuando te decían que comprásemos empresas de .com porque íbamos a pagar por cada email $1. Bueno, o por las visitas que ibas a tener a la página web, acuerdo. como si el Corte Inglés ganara por la gente que se pasea simplemente a levantar etiquetas. Pero la razón por la que hoy tenemos Internet, este señor está con ese teléfono fantástico, con una enorme cantidad de aplicaciones que le salen completamente gratis, es precisamente por eso. Las burbujas no son malas. O sea, lo bueno es que exploten, lo malo es cuando no dejas que exploten. Porque cuando explotan es cuando generan un enorme beneficio para los consumidores, ¿sabes? O sea, tienes una burbuja, explota, resulta que tienes tecnología barata, tienes muchísimo, las redes, no sé cuántos, las redes que en aquella época se consideraba que iban a valer, bueno, me acuerdo cuando se decía, no quiero hablar, porque es una gran empresa del IBEX, pero me acuerdo cuando se decía que una gran empresa del IBEX iba a valer 3 veces más, porque como tenía el monopolio de las redes de telefonía, bueno, pues vale 3 veces menos. Pero no es una... Entonces, acordaos de esto, los sectores de renta de posición son los pagafantes de la represión financiera. Bueno, pues oye, un placer. Encantada, ¿cómo lo Daniel. hemos pasado? Un placer. Muchas gracias a todos, muchas gracias por escucharme y os dejo con la inestimable compañía. ¿Te dejo a ti? Ah, no, Sí, me lo llevo.